Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero seguir hablando de un tema que lo empecé el domingo pasado, que lo pudimos titular Si el Señor quiere. Y para eso vamos a estar leyendo Epístola de Santiago, capítulo 4, el versículo 15, que nos dice de la siguiente manera: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hemos venido aprendiendo, mis hermanos, acerca de la voluntad de Dios, acerca de si el Señor quiere. Ciertamente en cada inicio de año estamos llenos de planes, estamos llenos de objetivos, estamos llenos de metas que queremos cumplir, que queremos llevar a cabo principalmente en ese año específico, y pareciera que muchas veces queremos encerrar todos los propósitos de nuestra vida en un solo año, y estamos aprendiendo en las Escrituras que no necesariamente deberíamos hacerlo así. La Biblia no nos manda hacerlo así, porque nosotros nos movemos por una metodología distinta a la que normalmente se manejan todas las personas de este mundo. Y es que usted y yo, como creyentes que somos, como hijos de Dios que somos, nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Estamos bajo si el Señor quiere, como dice acá Santiago, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese que lo primero que nos dice Santiago en este texto, inclusive la misma vida, porque nosotros podemos tener muchos planes para este 2025. ¿Y qué seguridad tenemos nosotros de que vamos a terminar el 2025 o cuántos meses de este año 2025 realmente vamos a poder vivir? Nosotros no tenemos idea de nada de esto. El Señor es quien sabe, y de ahí la importancia, mis hermanos, de seguir aprendiendo esto tan importante para nosotros. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos, pero también Santiago dice, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, los proyectos, los planes. El domingo pasado, en la primera enseñanza, por ahí en los comentarios le voy a dejar la primera enseñanza para aquellos que todavía a lo mejor no la han escuchado, y escuchando la primera enseñanza va a poder comprender mucho mejor esta segunda. El domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de un hombre, el rey David, que quería hacer cosas para Dios, quería enérgicamente hacer un templo maravilloso para Dios, pero contra todo pronóstico o contra lo que a lo mejor uno nunca pensaría, Dios se impuso, o Dios dijo, no, David, tú no me vas a hacer este templo, y Dios truncó los planes piadosos que el rey David tenía para la gloria de Dios. Parece que estas cosas no pasaran, parece que estas cosas son totalmente inauditos. ¿Por qué nos cuesta entender esto? Y de ahí la importancia de que estamos aprendiendo esto, mis hermanos, desde las mismas Escrituras. Pues tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios, la soberanía de Dios. El día de hoy mucho se habla de la soberanía de Dios, pero no comprendemos finalmente qué significa que Dios es soberano. Dios es soberano significa que Dios puede hacer cualquier cosa. No tiene que encajar en mi raciocinio, no tiene que encajar en los planes míos. A veces pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser uniforme, tiene que ser algo igual para todo el mundo. Así como es conmigo, tiene que ser con el otro, y si es distinto, entonces ya nos metemos un montón de cosas en la cabeza, estamos pensando un montón de cosas. En esta segunda enseñanza vamos a ver otro ejemplo que también va contra todo pronóstico, que uno diría, pero no, Dios no debería hacer estas cosas, porque realmente Dios tiene que ir en este sentido. Pero ¿por qué Dios va en un sentido contrario? Y no es que Dios va en un sentido contrario, sino que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, como yo lo estoy aprendiendo en este tiempo, y estamos madurando en este sentido, en este conocimiento de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, mis hermanos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios,
es la voluntad de Dios, aunque a veces nosotros lo que hacemos es lo que hacemos es superponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios y decimos es la voluntad de Dios, pero no, bueno, Dios muchas veces nos deja desnudos con este tipo de argumentos, porque la voluntad de Dios es únicamente eso, es la voluntad de Dios. Tenemos una historia bastante linda en el Nuevo Testamento, la vida del apóstol Pablo. Vamos a hablar o algo que le sucedió a Pablo durante el tiempo que estaba en el ministerio. Para eso vamos a mirar Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, capítulo 16. Vamos a estar viendo del 6 hasta el versículo 10. Hechos capítulo 16, versículo 6 hasta el versículo 10. Aprovecha allí si tiene posibilidad de buscar una Biblia y pueda leer y ya pueda tener identificado esta historia, y luego si quiere puede leer todo lo que queda. Espero que también me doy tiempo para poder buscar usted una Biblia. Espero que para este tiempo mi hermano cristiano, creyente, también se esté abocando, ¿no?, a la lectura de la palabra. Creo que también es un plan, es un proyecto que muchos cristianos se hacen al inicio de un nuevo año, pero bueno, no sé por dónde va usted. Ya yo estoy casi en los capítulos finales de Génesis, así que no sé por dónde va usted, pero sí quisiera animarle a que si no está en este proyecto, pues métase en el proyecto de seguir leyendo y de seguir estudiando la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 6, pasa algo bastante interesante, aunque realmente todo el trama, o para que se entienda bien la historia, empieza desde el capítulo 16 del versículo 1. Pablo está en otro viaje misionero. En este viaje misionero es cuando Pablo llega a Derbe, una ciudad llamada Derbe y otra ciudad llamada Listra. Cuando Pablo llega en ese viaje, en esa ciudad, es donde conoce al famoso hijo de la fe, Timoteo. En ese viaje Pablo se encuentra con Timoteo, pues Timoteo lo toma ya Pablo como discípulo, empiezan a hacer un trabajo evangelístico espectacular como lo hacía siempre el apóstol Pablo juntamente con sus colaboradores. Y el 16:5 dice algo que lo voy a leer para poder conectarlo con la del versículo 6. El 16:5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Para explicar brevemente este versículo 5, podemos decir, mis hermanos, que este es el máximo objetivo ministerial de cualquier líder, de cualquier pastor, aún de los apóstoles. Fíjese que dice que, wow, las iglesias eran confirmadas, la membresía aumentaba, no solamente numéricamente, sino que la iglesia estaba fuerte, la iglesia estaba pujante, la iglesia estaba caminando, estaba andando. La verdad, ¿qué pastor no desea tener una iglesia así? Todos los pastores anhelamos, soñamos con tener una iglesia que esté marchando como estaba marchando estas iglesias en ese momento ahí en Derbe y en Listra. Eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Es decir, para ponerlos en un contexto un poco más criollo, ministerialmente Pablo estaba en la cresta de la ola. Todo estaba marchando bien. Todo iba bien, se consiguió con tremendo discípulo Timoteo, juntamente con los demás colaboradores. Wow, el trabajo iba bien, todo iba bien, todo estaba perfecto, Y bueno, cuando todo está bien, ¿qué es lo que hacemos? Redoblamos la apuesta, ¿no? Cuando todo está marchando bien, ministerialmente, familiarmente, económicamente, cuando todo está marchando bien, nosotros más bien redoblamos la apuesta para que las cosas sigan marchando bien. Porque, mis hermanos, ¿a quién no le gusta que las cosas marchen bien?
A todos nos gusta que las cosas marchen bien. A un pastor le encanta que su iglesia, que la iglesia que está sirviendo marche bien. A los hermanos les encanta que su iglesia esté marchando bien. La familia nos encanta cuando en la familia todo está marchando bien. Aún en los países donde vivimos nos encanta cuando la economía, cuando el país está marchando bien, el país está bastante productivo. ¿A quién no le gusta? Todos tenemos que reconocer que nos encanta cuando todo está marchando bien. Por lo menos a mí me encanta. No me gustan los problemas. No soy de esos que ando llamando los problemas. No me encanta. Disfruto, la verdad que sí, Dios lo sabe. Disfruto cuando todo está marchando bien. Pero como todos sabemos, en la vida no todo es color de rosa. Siempre habrán circunstancias, siempre habrán situaciones. Pero lo que le va a pasar al apóstol Pablo acá en este momento va a ser un fiel reflejo de lo que estamos aprendiendo, de la voluntad de Dios, que no es una voluntad cuadrada, que no es una voluntad como muchas veces lo pensamos, y a veces inclusive hay personas, hay hermanos que creen que dentro de su mente ya tienen totalmente encuadrado la voluntad de Dios, tienen encuadrado lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer, cuando no es así, no es verdad. Y muchas veces nos hemos chocado con los propósitos de Dios que son muy diferentes a los nuestros, porque nosotros tenemos una concepción, como lo dije hace rato, nos encanta superponer nuestra voluntad por encima de la de Dios, y eso nunca termina bien, eso nunca logra ningún efecto. Entonces en el versículo 5 dice que todo marchaba perfecto, las iglesias eran confirmadas, aumentaba la membresía en todas las iglesias de la región. Entonces, ¿qué hace Pablo? Vamos a seguir tomando más terrenos para el evangelio, vamos a seguir fundando más iglesias, vamos a seguir llevando el evangelio a más lugares, porque si todo está marchando bien, hay que redoblar la apuesta. Pero llegamos al versículo 6 y el versículo 6 nos va a dejar en shock. El versículo 6 prácticamente nos va a dejar con la boca abierta, y aquí está el meollo de la enseñanza de este día, mis hermanos. Aquí está el cúmulo, aquí está lo fuerte, el plato fuerte de la enseñanza de este momento a través de este video. Lo encontramos a partir del versículo 6 y el versículo 7. Miren lo que dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y ahí nos quedamos. ¿Cómo? Ya va, no leímos bien. Vamos a leer bien, pastor, que a lo mejor no entendí. Pues sí, mi hermano, vamos a leerlo bien. ¿Le parece? Versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, el original, no el falso, no un demonio disfrazado del Espíritu Santo, no, el verdadero, el original Espíritu de Dios les prohibió hablar la palabra en Asia. Y usted dirá, pero no entiendo, ¿qué pasó allí? Sí, mis hermanos, ahí nos encontramos en un momento tal cual como lo aprendimos el domingo pasado con el rey David, que tenía ese deseo piadoso, y llegó un momento que Dios dijo: David, tú no. Y acá vemos el apóstol Pablo juntamente con todos sus colaboradores con un deseo piadoso increíble, con un deseo espiritual increíble de extender mucho más la obra de Dios, pero el Espíritu Santo dijo: no, se lo prohíbo. Sí, mis hermanos, estas cosas están en la Biblia. Por eso es que tenemos que seguir aprendiendo lo que es la voluntad de Dios, lo que son los propósitos de Dios. ¿Quién pensaría que a lo mejor Dios sea capaz inclusive de truncar inclusive un propósito que está a favor de Él mismo, a favor de su gloria? Bueno, cuando usted entiende la soberanía de Dios, entonces empiezan a caer este montón de
prejuicios, este montón de estructuras que nos hemos formado de que tiene que salir así para yo decir que es Dios. Si no sale así, entonces no es Dios, y es un error. El apóstol Pablo deseaba seguir expandiendo el evangelio por Frigia, por las provincias de Galacia, pero llegó un momento que el Espíritu Santo dijo: no, cállense, les prohíbo hablar, prohibición inclusive, les prohíbo hablar la palabra en Asia. Pero el versículo 7 dice más todavía, y dice el versículo 7 de Hechos capítulo 16: y cuando llegaron a Misia, otra ciudad más, intentaron ir a Bitinia, otra ciudad más. Miren, ahora están intentando entrar a lugares en donde hace falta el evangelio, a lugares donde Pablo dice: no, pero si la cosa viene marchando bien, podemos ganar más gente, podemos ganar más gente. Miren cómo termina el versículo 7, dice: pero el Espíritu Santo, entiéndase, no se lo permitió. Pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, ¿qué podemos pensar, mi hermano, mi hermana? ¿Qué puede reflexionar? ¿Qué podemos pensar en esto nosotros? Que Dios no piensa como nosotros. Que Dios no tiene por qué deducir como deduce David Urelia. Dios no tiene por qué llegar a resoluciones ni a conclusiones como las que llega usted, como las que llego yo. Dios es Dios, sus propósitos son de Él, sus planes son de Él, su voluntad es la de Él. Dios siempre piensa en Él, porque para eso Él es Dios. No tendría sentido que Él es Dios, pero Él está pensando qué le conviene a David Urelia, qué le conviene a fulano, qué le conviene a mengano. Dios está siempre pensando en su gloria y en sus propósitos. Y el propósito de Dios para ese momento puntual, porque no es que Dios luego anda por toda la Biblia prohibiendo el evangelio. Por favor, tampoco lo pensemos así, ni tampoco impidiéndole a los discípulos que entren a determinadas regiones, pero en ese momento particular, simplemente Dios dijo: no quiero, listo, no quiero, listo, ¿entiende? ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes. Le dije el domingo, Dios nunca va a decir que no sin dar explicaciones. Dios nunca va a decir tú no sin dar una razón. Dios siempre da razones. Dios siempre nos hace comprender el porqué de las decisiones que Él toma. Que las podamos entender es otra cosa. Que las podamos oír a través de la palabra o a través de la comunión con Dios es otra cosa. Que la aceptemos es otra cosa. Porque hay gente que cree que si lo que Dios decidió no está enmarcado en su egoísmo o en lo que realmente él pensaba que era bueno o malo, entonces no quieren escuchar las razones que Dios da. Pero Dios siempre da las razones, mis hermanos. Dios siempre las da. Y fíjense que el apóstol Pablo iba también por toda Asia, y Pablo iba bien, el ministerio iba avanzando, el ministerio iba fluyendo. Imagínense, versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba grandemente. Había un avivamiento estallado en ese momento, y que Dios de pronto cortó el avivamiento. ¡Oh, qué malo es Dios!, dirían algunos. O algunos dirán: no, pastor, ese no fue Dios, es el diablo que mete la mano, es el diablo que nos está estorbando. Quiero decirle algo en este momento muy espiritual, algo que solamente se va a entender desde la madurez. Dios también puede estorbar conforme a sus propósitos. No todos los estorbos son del diablo. Hay muchos cristianos que le achacan todos los estorbos al diablo, pero si usted está en una comunión con Dios, si usted es un hijo de Dios, muchas veces es Dios que está poniendo esas trabas. Muchas veces es Dios que quiere que cambiemos de destino, que cambiemos de rumbo, que cambiemos de camino, mi hermano, mi hermana. Una de las cosas que más nos cuesta como cristianos, yo lo puedo testificar, porque una de las cosas que más me costaba a mí, ministerialmente hablando, en la vida cristiana, en todos los sentidos, era hacer cambios. Qué difícil es hacer cambios. Qué difícil
Cuando ya tienes como una estructura ya totalmente armada, una comodidad, si estás en el lugar que tú consideras perfecto, ¿cómo cuesta hacer cambio, verdad? Qué duro es cambiar. Yo creo que nadie quiere cambiar y a lo mejor por eso muchos todavía tenemos esa añoranza, ¿no? Por nuestra Venezuela, los que estamos en el extranjero, porque es difícil cambiar, hermanos. Nunca nadie quiere cambiar, pero a veces Dios te obliga a cambiar, hermano. A veces Dios te obliga a cambiar, como obligó a Pablo a cambiar acá. Si ustedes se preguntaban a Pablo, ¿quieres seguir o quieres cambiar de dirección? Pablo dice, quiero seguir en Asia. Pablo iba a decir, quiero seguir en Asia. Quiero ganar Frigia. Quiero ganar toda la provincia de Galacia. Quiero ganar Misia. Quiero ganar Bitinia. Pero no eran los propósitos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía otros planes. Ahora, no lo comprendía Pablo al principio. Pablo no lo comprendía porque nunca lo vamos a comprender en el ahora. Nunca lo vamos a comprender en el momento exacto, mis hermanos. No tratemos de comprender estas resoluciones tan tremendas que Dios hace a veces porque solo más adelante es que se entienden. En el momento no la entendemos, en el momento puede haber dolor, en el momento puede haber desánimo, en el momento podemos decir, pero ¿por qué Dios me hizo esto? Pero ¿por qué Dios me hizo esto? Si Dios sabía que iba a terminar así, ¿por qué me permitió empezar? Son cosas que pasan por la mente muchas veces, cosas que pasan por el corazón. Pero si Dios sabe que no iba a terminar, ¿por qué me dejó empezar? Pero si Dios sabe que luego me iba a cambiar de lugar, ¿por qué me permitió? Es normal, es nuestra humanidad. Es la manera que nuestra humanidad se desahoga. No es pecado, es normal, pero siempre estamos pensando estas cosas. Es normal pensar estas cosas. Pero hay un Dios que está por encima de nosotros. Hay un Dios que tiene los propósitos en sus manos. Y ese Dios es el que está obrando. Y ese Dios es el que de pronto, así como le permitió a Pablo generar ese avivamiento tan tremendo en Derbe, en Listra, donde conoció a Timoteo, donde las iglesias eran confirmadas. Ahora ese Dios todopoderoso está mirando algo que Pablo y sus colaboradores no están viendo. Y yo quiero decirte en este momento a través de este video, a lo mejor nosotros hoy estamos viendo cosas que son muy diferentes a las que Dios está viendo, mis hermanos. Y nos importa más que las cosas que Dios está viendo las pueda llevar a cabo con nosotros, aunque eso signifique ser cesado, ser cambiado, ser movido. Que Dios haga con nosotros lo que quiera, mi hermano. Aleluya. Que Dios haga conmigo lo que quiera. Que Dios haga con usted lo que quiera. Él es Dios. Le servimos a Él y le serviremos para siempre. Que Dios haga conmigo lo que quiera. Que Dios haga con nosotros lo que quiera, mis hermanos. Es lo único que podemos decir. Es lo único que queremos. Es la razón de esta enseñanza. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, moriremos. Si el Señor quiere, haremos esto o no podremos hacer esto. Si el Señor quiere, avanzaremos o nos quedaremos. O si el Señor quiere, seguimos en la misma dirección. O si el Señor quiere, nos cambia de dirección. Que al final todo sea para la gloria de nuestro Dios. Porque de eso se trata. El apóstol Pablo fue estorbado. En el versículo 6, Pablo quiere predicar en Frigia, quiere predicar en Galacia. El Espíritu Santo le dijo, nadie abra la boca aquí, todo el mundo callado. Imagínense ustedes, Pablo, hermano. Me pongo a pensar tanto en esto y se me eriza la piel. Imagínense usted un Pablo, imagínense con el fuego del evangelio en la boca. Ese Pablo que no había manera de callarlo. Ahora quien le pone la mano en la boca, el que le pone la mano en la boca al apóstol, a los gentiles, al apóstol Pablo, es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo llamó, que lo levantó, que lo salvó y lo mandó a las naciones a predicar el evangelio. Ahora es ese Espíritu Santo que le puso la mano en la boca. Pablo, cállate. Acá no vas a predicar. Imagínense usted qué tremendo es esto. Qué tremendo lo que estamos aprendiendo, mis hermanos. Por eso hay que conocer a Dios, hermano. No tiene que ver con solo yo creí, que yo nada más hice una oracioncita. Hermano, conocer a Dios es meterse en lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios está en su palabra.
Lo profundo de Dios está en este tipo de historias que yo estoy seguro que muy pocos la conocen porque nadie habla de esta soberanía de Dios. Todos hablan de la soberanía cuando todo te va bien, es porque Dios quiso. Ah, pero si te fue mal, ay, tienes un demonio, ay, te bajo una maldición, ay, tienes un pecado. Así nosotros malentendemos el día de hoy la soberanía de Dios. Si al hermano le fue bien, Dios está con él. Pero si al hermano le fue mal, ay, ese hermano está en pecado. Por eso no avanza, por eso no progresa. Así es la iglesia inmadura del siglo XXI. Así es el cristianismo inmaduro del siglo XXI. Porque eso no es así que la Biblia lo plantea. Los hombres más fieles en las Escrituras, los hombres más fieles a Dios en toda la Escritura, son los que menos posibilidades tuvieron. Son los que muchas veces, como Pablo, como Elías, como Jacob, como Abraham, muchas veces Dios les dijo no. Muchas veces Dios les dijo no, por aquí no, es por allá. Ah, es por allá. Muchas veces estos hombres tuvieron que soportar la disciplina. Pero el día de hoy nosotros tenemos un concepto totalmente diferente. Habrá quien le cierra la boca al apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. Pero no solo que le cierra la boca, sino que no le permite avanzar más. El Espíritu Santo como que colocó un muro. Pablo no puede avanzar más. Y yo estoy seguro, conociendo a Pablo como lo conozco, a mi apóstol, el único apóstol de los gentiles, al apóstol de los gentiles, Pablo, conociendo a Pablo como lo conozco, seguro Pablo estaba desesperado, estaba triste, estaba angustiado. Seguramente Pablo fue a dormir con una tristeza en su corazón, fue a dormir con una congoja, porque Pablo está viendo que ahora no puede seguir avanzando en lo que tanto ama, que es llevar el evangelio para la gloria de Dios, y quien se lo estén pidiendo es el mismo Espíritu Santo. Entonces llega la noche, Pablo se va a dormir seguramente, y mientras Pablo está durmiendo, porque Pablo está atribulado en su espíritu por todo lo que está aconteciendo, porque ahorita el que está atentando contra el ministerio de Pablo no es Satanás, es Dios mismo. Entonces Pablo no comprende qué está pasando. Pablo se va a dormir y el versículo 9 dice, miren qué lindo, vamos a ir finalizando con esto. Versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Pasa Macedonia y ayúdanos. Y ahí está la respuesta de Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Dios cambió la dirección de Pablo para los propósitos que Dios estaba viendo cosas que Pablo no estaba viendo. Pablo estaba viendo Asia, Pablo estaba mirando Fenicia, Bitinia, pero Dios estaba mirando el mundo grecorromano, Dios estaba mirando Macedonia, Dios estaba mirando Corintios, Dios estaba mirando Tesalónica, Dios estaba mirando el mundo helenístico que estaba perdido en la idolatría. Fíjense qué tremendo, Dios estaba mirando cosas que Pablo no estaba mirando. Hoy en este momento, mi hermano, mi hermana, con toda seguridad le digo que Dios está mirando cosas que usted y yo no estamos mirando. Ni siquiera sabemos qué están aconteciendo. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que cerrar una puerta. Dios tiene que truncarnos un camino para que desviemos de dirección, para que tomemos otro rumbo en donde Dios ve que está la necesidad principal, la necesidad más importante. Hay necesidad de necesidades. No tengo ninguna duda que los hermanos o la gente en Misia, en Bitinia y gran parte de la región de Galacia tenían necesidad del evangelio. Pero Dios en su soberanía había visto que había más necesidad en el mundo grecorromano, en el mundo helenístico, que en esas regiones. Y así lo hace Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Señor, en tus manos estoy. Señor, en tus manos estamos. En las únicas manos, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar es en las manos de Dios. Porque solo Dios puede hacer estas cosas que a veces parecen tan raras, que no se pueden comprender, pero cuando ya termina el proceso, tú dices, qué perfecto es Dios. Y yo no tengo ninguna duda, mis hermanos, en todo el proceso por el cual Dios nos está pasando,
Que a lo mejor usted en este momento está, ¿qué hago, Señor? No sé qué hacer, ¿a dónde voy? ¿Cómo te sirvo mejor? ¿A qué iglesia voy a servir? ¿Cómo hago? En todas esas incertidumbres que podamos estar viviendo o podamos estar pasando, lo único que le puedo decir, mi hermano, estamos en las manos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo no estoy en las manos del diablo. Yo no estoy en las manos del pecado. Yo he sido libertado del pecado. Gloria sea al Señor. Estoy en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios. Dejemos que Él haga su voluntad. Dejemos que Él nos lleve, que Él nos guíe, que Él haga con nosotros como quiere, cuando quiere y de la manera que Él realmente lo quiera hacer. Por primera vez le pasó esto a Pablo, pero Pablo aprendió. Pablo conoció la gloria de Dios, conoció un poquito más a Dios. Conocí un poco más a Dios después de este momento, porque Pablo dice, qué tremendo es Dios. Me cierra la boca aquí para poder abrírmela por allá. Me trunca el camino aquí para abrirme otro camino por allá, para que al final toda la gloria sea para Dios. Y así tenemos que vivir, mis hermanos. Así deberíamos vivir, en las manos de Dios. Señor, si tú quieres, Padre. Si tú quieres, me quedo aquí donde estoy, en Argentina. Si tú quieres y que vaya a otro lugar, que el Señor lo haga. Si el Señor cierra una puerta para abrir otra, que sea la gloria de Dios, que sea la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios, hermanos? No tenemos ninguna capacidad para estorbar a Dios. Que Dios haga su voluntad, amén. Que Dios haga su voluntad. Vamos a cerrar, como decía Santiago, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos, porque a lo mejor podemos estar haciendo muchos planes. Muchos planes. Yo este año quiero hacer esto. Ojo, hablo planes espirituales, yo este año quiero hacer esto, quiero servir aquí, quiero ir acá, quiero irme de misionero para allá, quiero hacer esto. Y resulta que nuestros días están más contados que, bueno, que solamente Dios sabe, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos. Y si vivimos, si seguimos viviendo, si el Señor quiere, haremos esto o aquello para la gloria de Él, para su alabanza, para que todo el mundo sepa que Cristo es el Señor, no David, no un pastor, no un fulano, no un mengano, que toda la gloria sea para Cristo. Que los hombres alaben a Cristo, que los hombres testifiquen a Cristo, que los hombres sepan que vino un Salvador a salvarlos de la condenación y del pecado. Ese es nuestro mayor gozo. Si se cumple este propósito, no me importa en qué lugar, no me importa en qué puesto, no me importa en qué país, no me importa ni siquiera en qué posición. Hay gente que cree que puede servir desde una posición particular, porque si lo quitas de la posición, es como que ya se inhabilitan ellos mismos. No. Serviremos donde Dios nos ponga, serviremos como Dios quiera e iremos a donde Dios lo permita, si el Señor quiere. En esa noche Pablo vio un varón macedonio que se acercó y dijo, Pablo, ayúdanos. Pablo se levantó rápidamente al día siguiente, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahí está. Pablo no dijo, bueno, es que Dios ya no me quiere en ministerio, no sé, no. Pablo dijo, si nos cerró la boca aquí en Asia, entonces nos vamos para allá, para el mundo helenístico, porque ciertamente hay que predicar el evangelio en Macedonia. Que Dios nos ayude. Nos vemos el domingo. Compartiremos otra enseñanza más de esta miniserie, si el Señor quiere. Pero creo que hemos aprendido a través de dos hermosas historias que Dios inclusive tiene potestad, porque Él es Dios, aún para truncar algo que parece tan obvio como son los mismos propósitos y los planes de Él. Pero Dios no está supeditado a nada de esto. Dios es Dios y Él hace como quiere, con quien quiere y de la manera que quiera. A Cristo sea la gloria, a Dios sea la gloria. Que sea el capitán de nuestra vida ahora, mañana y siempre. Si esta enseñanza le fue de edificación, pues entonces suscríbase al canal, pendiente ahí en la campanita, con la campanita, para que el domingo entonces sigamos aprendiendo de esta hermosa serie, si el Señor quiere. Que Dios les guarde, mis hermanos queridos.